Sí, chiquillos, buenos días, ¿no es cierto? Estamos en nuestra clase de historia, en nuestra clase 25 ya desde todo este periodo, ¿no es cierto? El objetivo de nosotros va a ser reconocer que la explotación y la exportación de salitre se convirtió en la principal actividad económica del país. Por lo tanto, ¿no es cierto? A esta clase y a esto que vamos a trabajar en esta semana, la titulé, ¿no es cierto?, el ciclo del salitre. Si bien, ¿no es cierto?, vamos a descubrir que no van a ser, ¿no es cierto?, 100 años, se le conoce, ¿no es cierto?, como con este nombre de fantasía, ¿no?, del ciclo del salitre. Eh, en la actualidad, ¿no es cierto?, las personas que han tenido la oportunidad de viajar, ¿no es cierto?, al sur, al norte de Chile, la primera y segunda región, ¿no es cierto?, hay lugares donde todavía pueden encontrar vestigios de lo que eran, ¿no es cierto?, estos yacimientos de salitre, estas ciudades de salitre, ¿no es cierto?, algunas como las que tenemos aquí en la imagen, ¿no es cierto?, que se llamaban oficinas salitreras. Ahí habían, ¿no es cierto?, familias, habían negocios, habían teatros, escuelas. Era una ciudad que vivía en torno, ¿no es cierto?, a todo lo que fue el auge y después, ¿no es cierto?, la decadencia del salitre. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, primero como el contexto histórico, ya a nivel del mundo, en esta época, ¿no es cierto?, que finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, o sea, finales del 1800, principios del 1900, se va a empezar, ¿no es cierto?, lo que vamos a conocer como el proceso de la industrialización. Grandes empresas, ¿no es cierto?, eh, comienzan a crearse, se empiezan a fabricar herramientas, que van a empezar a reemplazar el trabajo de las personas. Por lo tanto, esto también va a ser un quiebre y una importante en todo lo que veíamos hasta la fecha, ¿ya? Aquí podemos ver que la economía, ¿no es cierto?, mundial sufre profundos cambios en el siglo XIX, ¿no es cierto? Inglaterra se presenta como la gran potencia mundial. Y ahí, a ver, además podemos ver esta imagen, ¿no es cierto?, de lo que también contrajo, o conllevó, ¿no es cierto?, esta industrialización, que es la contaminación, el cambio en las ciudades. Pues si ustedes ven, ¿no es cierto?, en la imagen se ve ya lo que nosotros podíamos visualizar, ¿no es cierto?, más adelante o después, ¿no es cierto?, en todo este periodo que fue, ¿no es cierto?, el cambio desde la facturación y de la manufacturación de los humanos a lo que podía ser una máquina. Mucha gente va a perder sus trabajos y otras en algunas empresas o lugares, ¿no es cierto?, porque van a ser reemplazadas con esto. Entonces, claramente vamos a ver cambios en la sociedad. Todos estos cambios, ¿no es cierto?, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con la industrialización, trajeron también mejoras de los medios de transporte, ¿ya? Acordémonos que hasta la fecha, ¿no es cierto?, recién estaba incipientemente, ¿no es cierto?, el tren, que era como lo más moderno y rápido, y, ¿no es cierto?, obviamente los barcos, pero ya aquí en esta época, ¿no es cierto?, se van a crear, ¿no es cierto?, barcos a vapor, o sea que iban a ser máquinas mucho más modernas, ¿no es cierto?, que iban a ir más rápido. Esto, ¿no es cierto?, originó mayor estimulación del intercambio comercial. Eso quiere decir que al haber transporte más rápido, implicaba, ¿no es cierto?, que yo podía enviar mis productos más lejos. Eso me generaba a mí mayores ingresos entre, ¿no es cierto?, las economías, generando, ¿no es cierto?, mayor integración entre las economías periféricas como Chile. ¿Por qué periféricas? Tenemos que pensar que la ubicación de Chile con respecto al mundo era supermente compleja ya. En ese momento, si bien se conocía el estrecho de Panamá, ¿no es cierto?, no se ocupaba como una ruta turística, o sea, comercial. Los barcos seguían pasando por el estrecho de Magallanes. Entonces era una vuelta igual grande, ¿no es cierto?, desde abajo, desde el final, ¿no es cierto?, de Chile, darse toda la vuelta por el Cabo de Hornos y llegar, ¿no es cierto?, al Atlántico para irse, ¿no es cierto?, a Europa o Asia o África. Por lo tanto, claramente nosotros éramos considerados algo periférico, ¿ya? Para nosotros, ¿no es cierto?, el ciclo del salitre va a llevar o va a conllevar, ¿no es cierto?, la siguiente fecha. Esto va a iniciarse, ¿no es cierto?, en 1880 y va, ¿no es cierto?, a terminar en 1930.
Entre medio, ¿no es cierto?, de esta vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo lo que nosotros conocimos como la Guerra del Pacífico. Nosotros ya, ¿no es cierto?, analizamos un poquito lo que tenía que ver, ¿no es cierto? Esta fue una guerra que tenía involucrada, ¿no es cierto?, la adquisición del territorio donde estaba estos insumos, esta materia prima que era el salitre, ¿no es cierto?, donde Chile, ¿no es cierto?, combatió tanto con Perú como con Bolivia, porque nosotros observamos en el mapa que lo que nosotros conocemos como Antofagasta era territorio, ¿no es cierto?, boliviano, y lo que conocemos nosotros hacia el Quique, Antofagasta, ¿no es cierto?, o sea, el Quique, Arica, ¿no es cierto?, era territorio peruano. Nosotros también pudimos incluso establecer que la posición chilena llegó hasta Lima, ¿no es cierto? Y que en este proceso, ¿no es cierto?, nosotros perdimos también territorio importante de lo que fue, ¿no es cierto?, el sur de Chile, lo que es la Patagonia Argentina actualmente. Ya, tenemos que tomar en cuenta que antes de la Primera Guerra Mundial, el nitrato natural era un insumo clave para la fabricación de explosivos, ¿ya? Nitrato natural, ¿por qué? Porque se sacaba, ¿no es cierto?, de estos yacimientos, ¿ya? Después, lamentablemente para Chile, Alemania, ¿no es cierto?, los alemanes van a construir el salitre artificial, por lo tanto, el nitrato natural del salitre ya no va a ser tan importante como lo fue en su época, ¿ya? Los explosivos quiere decir la dinamita u otros elementos claves, sobre todo para lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, además de un fertilizante de gran potencia. O sea, no solo era considerado importante para la fabricación de armas, sino también para la producción, ¿no es cierto?, de fertilizantes importantes. Recordemos que para la época, ¿no es cierto?, todavía había muchos lugares donde la mayor producción de insumos, ¿no es cierto?, lo tenían en la exportación de materias primas como el trigo, la avena u otros alimentos, ¿ya, chiquillos? Oh, creo que me faltó. Aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver, ¿no es cierto?, durante estos años, del 1880 al 1930, ¿no es cierto?, algunos cambios, ¿ya? Generalmente van a haber cambios, vamos a encontrar con cierto cambio económico, producción de plata, cobre y carbón, ¿no es cierto? El salitre se transforma en el principal recurso tras la Guerra del Pacífico. La incorporación, ¿no es cierto?, de la Araucanía como consecuencia aumenta la producción agrícola, especialmente el trigo, establecimiento de industrias modernas en los rubros de metal, mecánico, ¿no es cierto?, y alimentos, y la capitalización, ¿no es cierto?, del sector comercial. Aquí vamos a encontrar, después nosotros vamos a analizar más profundamente, pero tenemos que establecer que durante 200 años, puede ser, desde, ¿no es cierto?, que llegaron los españoles hasta que se produjo la independencia de Chile, ¿no es cierto?, y todo lo que conllevó esto, Chile, ¿no es cierto?, era un país que producía más que nada trigo, avena, ¿no es cierto?, u otros insumos, y eh, esto, ¿no es cierto?, conllevaba mucho de la vida en lo que era el campo, ya las personas vivían, ¿no es cierto?, en estos inclinatos donde trabajaban para un hacendado, donde a ellos les pasaban una casa, ¿no es cierto?, dentro de la misma hacienda, y ahí se desarrollaba la vida. En este periodo, ¿no es cierto?, donde la actividad se vuelca desde la agricultura, ¿no es cierto?, a la minería, la gente va a empezar a tener menos trabajos en el campo y va a empezar a buscar la solución o encontrar la solución en emigrar hacia las grandes ciudades, Valparaíso, Santiago, ¿no es cierto?, al norte del país donde estaban las oficinas salitreras, lo que va a conllevar, ¿no es cierto?, que se vayan creando nuevas clases sociales, eh, eh, nuevos periodos, ¿no es cierto?, de adaptación, y eso, ¿no es cierto?, va a llevar algunos beneficios y algunas cosas que no van a ser beneficiosas, ¿ya? El auge económico en este periodo implicó, ¿no es cierto?, un agudo progreso migratorio desde el campo hacia las oficinas salitreras y en las ciudades. La gente, ¿no es cierto?, iba a las oficinas salitreras con la esperanza de tener trabajo y ganar dinero,
pero con el tiempo se van dando cuenta que el trabajo es más bien pesado y un poco esclavo, porque a ellos si bien les pagaban con unas fichas que solo podían ser ocupadas en la oficina salitrera donde ellos vivían, ya en las pulperías, que eran como los negocios, el teatro o en otros lugares. Por lo tanto, al momento de salir o irse de las oficinas salitreras, volvían a tener nada, porque no les pagaban con dinero como nos pagan a nosotros ahora. Ya les pagaban, ¿no es cierto?, con estas fichas que podían ser ocupadas solo en la oficina salitrera. Entonces, como si nosotros, ¿no es cierto?, estuviéramos en nuestra comuna y a nosotros por estar en nuestra comuna nos pasaran moneda de nuestra comuna y solo la pudiéramos ocupar en nuestra comuna. Y si nosotros quisiéramos salir o irnos de acá, nos iríamos sin nada porque el dinero que tenemos no nos sirve en otra comuna. Es eso más o menos lo que pasaba. Las condiciones de trabajo eran explotadoras, ¿no es cierto? Levantaban muy temprano, trabajaban a todo el sol, no había seguros médicos y otras condiciones. Entonces, si bien las personas creían que era como la gloria, con el tiempo, ¿no es cierto?, se van dando cuenta que tampoco es tan así, ¿ya, chiquillos? Aquí, ¿no es cierto?, algunos cuadros, si bien, ¿no es cierto?, la guerra tenía que ver, ¿no es cierto?, con estas oficinas, con este recurso, el Estado de Chile va a mantener, ¿no es cierto?, un poco lo que fue la oficina más bien internacionales, ¿ya, chiquillos? Eso quiere decir que muchas de las oficinas, la mayoría, si nosotros miramos ahí, eran de personas extranjeras, ¿ya? Muy pocas eran de personas chilenas, ¿no es cierto? Y si bien el pago de los impuestos de esta oficina generaban una ganancia para el Estado, no era, ¿no es cierto?, a lo mejor tan importante como podría haber sido si todas las oficinas hubiesen sido del país. Ya nosotros si nos vemos aquí en nuestro gráfico de barras, o de torta en este caso, nosotros vamos a darnos cuenta que el 55% de las oficinas eran inglesas, o sea, personas de capitales extranjeros, ¿ya? Y solo el 15% de chilenos. Si bien, ¿no es cierto?, como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, en nuestro cuadro, la mayoría de las empresas del salitre eran propiedades de empresas privadas de capitales ingleses. A pesar de esto, ¿no es cierto?, el Estado chileno obtuvo importantes ingresos de esta industria, principalmente a través del pago de impuestos por exportación, o sea, por sacar este material del país, ¿no es cierto?, se tenía que pagar un impuesto, ¿ya? El desarrollo de esta industria dinamizó otras actividades económicas del país, entre ellas, ¿no es cierto?, la agricultura de la zona central, la producía trigo, ¿no es cierto?, y permitió alimentar a la población de la salitrera y también la creación de empleos a través del desarrollo de infraestructura como la producción de líneas férreas y de caminos, ya para poder agilizar, ¿no es cierto?, este proceso de llevar este insumo hacia el puerto, ¿no es cierto? Se crearon en esta época muchas de las líneas férreas que nosotros podemos conocer. Ya aquí el auge del ferrocarril tuvo gran importancia, ya chiquillo. Eh, con los recursos recaudados, ¿no es cierto?, por el salitre, el Estado realizó grandes obras públicas como la construcción de viaductos, ¿no es cierto?, que es el encauzamiento de algunos de agua, ¿no es cierto?, caminos, puentes, estaciones de ferrocarril, creación de alcantarillados, pavimentación de las calles, construcción de museos, parques y paseos. O sea, imagínense teniendo tan poca, ¿no es cierto?, producción nacional o empresas nacionales, imagínense la ganancia que debería haber existido para que solo con los impuestos se haya podido hacer todas estas obras en aquella época. ¿Ya? Ahí, ¿no es cierto?, yo les traje un pequeño gráfico que tiene que ver con el porcentaje de exportaciones chilenas del salitre. Nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que en 1880 era el 26%, pero después en 1910 va a ser el 79%, o sea, el 79% de las exportaciones chilenas, ¿no es cierto?, eran, ¿no es cierto?, o están destinadas a la exportación de salitre. Ya, las faenas, ¿no es cierto?, del salitre, como yo les comentaba, ¿no es cierto?, se realizaron en medio de áridas de las pampas, ¿no es cierto?, en el desierto principalmente,
Y ahí, ¿no es cierto?, se instalaron las oficinas salitreras que concentraban tanto las labores propias de la exportación del mineral como las viviendas del personal administrativo y los trabajadores. En estas oficinas, ¿no es cierto?, estaban las casas de las patrones, o sea, de los dueños de las salitreras y de las personas que trabajaban en ellos, ¿ya? Las más grandes contaban además con recintos especiales como un teatro, un hospital, escuela o biblioteca. No faltaban tampoco los lugares de esparcimiento y reuniones como las cantinas, ¿no es cierto?, las sedes sindicales, que contrastaban, ¿no es cierto?, con los elegantes salones de billar que frecuentaban las personas vinculadas a los dueños y a la administración. Y aquí, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ir poco a poco dándonos cuenta cómo, ¿no es cierto?, va a ser la diferencia que va a existir entre las diferentes clases sociales. Y aquí, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, lo que yo les comentaba. Durante este siglo van a haber grandes cambios, ¿no es cierto? La sociedad chilena fue especialmente rural, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo. O sea, su vida se desarrolló fuera de las ciudades, de la urbe, como podríamos llamar, se desarrollaba en el campo, ¿ya? Sin embargo, desde la década de 1860 comenzaba un cambio de fisionomía. Entre los factores que explican, ¿no es cierto?, este proceso podemos mencionar la prosperidad que había traído primero la expansión económica de mediados de siglo y luego, ¿no es cierto?, la riqueza del salitre. Y de aquí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que se van a hacer o se van a diferenciar los grupos sociales de esta forma, ¿ya? En forma que se van a mantener durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Vamos a tener, ¿no es cierto?, la oligarquía, que van a ser los dueños de las tierras y las fortunas que se habían desarrollado en la industria, la banca y el comercio, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, vamos a tener la clase media, que va a estar ligada, ¿no es cierto?, a las personas que van a tener la posibilidad de realizar estudios o de trabajar para el Estado, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, vamos a encontrar como el nombre de, eh, ay, olvidé, pero vamos a encontrar personas que van a entrar, ¿no es cierto?, al Estado, a trabajar para el Estado, no sé, en los ministerios, ¿no es cierto?, o en otras oficinas, como el registro civil, que van a empezar a hacer una carrera, ¿ya? Van a tener un sueldo fijo, van a tener estabilidad económica y eso, ¿no es cierto?, los va a llevar a ser parte, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vamos a conocer como clase media. También, ¿no es cierto?, vamos a encontrar en esta condición a todavía, ¿no es cierto?, los personajes de las Fuerzas Armadas, que todavía van a tener importancia ya. Después vamos a tener, ¿no es cierto?, al proletariado, ¿no es cierto?, que se forma a partir del empobrecimiento del campesinado, que lo llevó, ¿no es cierto?, a buscar nuevas oportunidades en los centros urbanos y posteriormente las labores salitreras. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a conocer lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, al proletariado, que va a ser las personas que van a trabajar o que van a realizar, ¿no es cierto?, estos trabajos y que van a ser generalmente personas que vienen del campo, ¿no es cierto?, a las oficinas salitreras, y ahí, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una diferenciación sumamente importante en las condiciones de vida que van a tener las personas en estas tres clases sociales, ¿ya? Y aquí es un poquito para que nosotros nos demos cuenta que lo que a lo mejor en algún momento se conversó el año pasado tiene mucho más historia o más lejano referente que solo los últimos años acá en Chile. Aquí, ¿no es cierto?, yo les muestro un poquito para que ustedes se den cuenta cómo lucían, ¿no es cierto?, estas clases sociales, ¿no es cierto?, cómo era su diferencia, ¿no es cierto?, hasta el proletariado, este caballero que trabajaba aquí, en este caso, ¿no es cierto?, en la construcción de esa línea férrea, después en las obras del salitre, mire cómo las condiciones en las que trabajaba la gente, de torso desnudo, ¿no es cierto?, pantalones así, una pala y al todo el sol del desierto. O sea, obviamente, ¿no es cierto?, no eran las mejores condiciones. La oligarquía, ¿no es cierto?, que la vamos a encontrar aquí, ¿no es cierto?, diferenciada totalmente, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la proletariado, porque miren cómo se vestían, ¿no es cierto?, si bien eran personas que durante el desarrollo de la vida siempre habían tenido, ¿no es cierto?, condiciones económicas favorables,
se vieron, ¿no es cierto?, con mayor ventaja en estas épocas porque la inversión, ¿no es cierto?, de la salitrera les conllevó buenas ganancias, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, abajo podemos encontrar lo que yo les comentaba, ¿no es cierto?, la clase media, esta clase emergente que resulta, ¿no es cierto?, de la puesta en marcha de todos los programas educativos, ¿no es cierto?, del trabajo en estas empresas públicas, ¿no es cierto?, o estatales, ¿ya? Ya, y ahí un poquito para que ustedes vayan viendo también cómo fueron los cambios que nosotros experimentamos en la ciudad de Santiago. Miren el Santiago del 1900, las damas, ¿no es cierto?, que veranean en Cartagena. Antiguamente Cartagena era el lugar donde iba la socialité en Chile, ¿no es cierto?, las personas que tenían más dinero. Y miren las condiciones de las personas o de las mujeres del proletariado. Estas mujeres que van a vivir en lugares que se llamaron... Oh, se me fue. Se me fue el nombre, chiquillos, pero eran lugares donde el suelo era de barro, ¿ya? O sea, imagínense que nuestras casas, en vez del el piso que tenemos, ¿no es cierto?, el suelo era de barro, por lo tanto, en la lluvia eso se convertía en charcos, ¿no es cierto?, de agua, de pozas, ¿ya? Algunas de esas mismas viviendas se tenían que calefaccionar con estufas, ¿no es cierto?, mecheros que se prendían dentro de las casas, ¿no es cierto?, con el humo, con la contaminación ya, no tenían agua potable, no tenían luz, por lo tanto, las condiciones de vida de estas personas que llamamos así van a ser sumamente precarias. Ya generalmente estas eran las mujeres que se quedaban en la ciudad esperando a los esposos que estaban en las oficinas salitreras. Ya las mujeres que estaban al cuidado de los niños, ¿no es cierto? Aquí va a haber mucha desnutrición infantil, mucha muerte infantil, chiquillos también, por las condiciones, ¿no es cierto?, poco favorables de higiene y otras, ¿no es cierto?, los bebés no morían por enfermedades, por lo tanto, es un momento sumamente crítico, ¿ya? Y lamentable, porque si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, las mujeres, ¿no es cierto?, que están ahí en Cartagena, personas de la clase alta, están disfrutando de comodidades que las personas de las que estamos mirando, ¿no es cierto?, a la mano derecha, no estaban disfrutando, ¿ya? Mujeres que se debían dedicar a trabajar, mujeres que también hacían a trabajar a sus hijos. Aquí en esta época va a haber mucho, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamaríamos en estos momentos explotación infantil, personas más pequeñas que ustedes que tenían que trabajar los niños porque no había para comer en sus casas. Sí, entonces va a haber una diferenciación y va a ser complicado, ¿no es cierto?, lo que se va a llevar a cabo del salitre. Si bien fue sumamente importante para muchas obras en Chile, también, ¿no es cierto?, trajo varias desigualdades que va después a traer consecuencias. Acuérdense que todo después de un tiempo, ¿no es cierto?, trae algunas consecuencias. ¿De chiquillo? Y hoy día yo les traje estas dos actividades. La primera que tiene que ver, ¿no es cierto?, con responder estas dos preguntas relacionadas, ¿no es cierto?, a los afiches que podíamos encontrar en la época de esplendor, ¿no es cierto?, del salitre. Y la última, ¿no es cierto?, que tiene que ver con escribir, ¿no es cierto?, en tu cuaderno, ¿no es cierto?, no más de 10 líneas, en que describan las principales características de la economía salitrera y su importancia para Chile. Según lo conversado, ¿no es cierto?, ahora, ¿no es cierto?, más o menos hacer un resumen o lo que ustedes creen que observan, ¿no es cierto?, de lo importante y por qué, ¿no es cierto?, se desarrolló esta importancia del salitre en Chile. Entonces, estas preguntas respondémoslas en el cuaderno. Hoy día tiene que ver más que nada, ¿no es cierto?, analizar estas fuentes y, ¿no es cierto?, después hacer una reflexión personal sobre lo que estábamos trabajando. Así que, chiquillos, los voy a invitar, ¿no?, entonces,